Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, emisión de las 7 de la noche. Hola, muy buenas noches. La noticia tiene que ver con la Copa América. Mucho se especuló desde muy temprano en la mañana de si a Colombia le iban a quitar o no la sede de la Copa América por cuenta de la situación social del país. Incluso se llegó a hablar que el ministro del Deporte iba a renunciar. Todo resultó ser especulación. Lo cierto es que Colombia, al igual que Argentina, hace 15 días, están pidiéndole a la Conmebol que aplace la Copa América durante algunos meses, para lograr tener en los partidos de Copa América aforo de hasta el 50% de público en los estadios. Alexander Gómez, buenas noches. ¿Qué dijo el ministro Lucena en la Casa de Nariño? Así es, Giovanni, buenas noches. Pues el ministro Ernesto Lucena también aseguró que ni el presidente Duque le ha pedido la renuncia, ni él ha renunciado. Esto fue lo que dijo el ministro del Deporte hace pocos minutos. El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, el aplazamiento de la Copa América. Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. Y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Por esa razón solicitaremos, repito, el aplazamiento de la Copa América para una nueva fecha, donde el Ministerio de Salud de Colombia le mostrará en un anexo cuándo podríamos tener un aforo del 50 o más de personas en los estadios. He hablado también con el presidente de Conmebol hace unos minutos. Ya me ha reiterado la aceptación de esa carta, pero también dejarle claro al país que es una decisión que toma la Confederación Suramericana de Fútbol. Dijo también el ministro Ernesto Lucena que espera que esta Copa América se pueda hacer a más tardar en diciembre junto con Argentina. Espere en minutos la ampliación de este importante anuncio. Muchas gracias, Alex. Muchas noticias en el día de hoy. Titulares del día aquí en Red Más Noticias. Miles de empleos del sector de la construcción están en peligro de perderse por culpa de los bloqueos. En minutos, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, explica el fenómeno del desempleo que se puede dar por lo que está pasando en las carreteras, aquí en Red Más Noticias. Avanzan negociaciones del gobierno y el comité de paro. Antes de comenzar los diálogos, el presidente de la CUT anunció 2 jornadas nuevas de protestas para la próxima semana. Remesón en el gabinete, presidente Duque nombra a la abogada María Jimena Lombana como nueva ministra de Comercio, muy cercana a Vargas Lleras. A finales de este mes, Cali tendrá un nuevo pico de la pandemia debido a las aglomeraciones, las marchas de los últimos días. Graves acusaciones de corrupción en el Hospital General de Medellín, hace el concejal Alfredo Ramos. Estará también con nosotros en minutos aquí en Red Más Noticias. En el mundo, Israel y Hamas acuerdan un alto al fuego tras 11 días de confrontaciones. Entrará en vigor desde la madrugada de mañana. Después de permanecer varios días en una unidad de cuidado intensivo luchando por su vida, Lady Noriega nos cuenta cómo fue su batalla contra el COVID-19. Relató que le dieron incluso 5 minutos para despedirse de su familia. Sobrevivió, un milagro. Ya vamos a hablar con ella también. Aquí comienza Red Más Noticias.
Al borde de la quiebra. Y lo hemos titulado así porque la situación a nivel nacional es bien complicada. Los gremios están ya cansados de lanzar voces de alerta porque los bloqueos tienen al país literalmente al borde de la quiebra. Hoy saludamos a esta hora a Sandra Forero, la presidenta de Camacol, el gremio de los constructores. Doctora Sandra, muy buenas noches. Bienvenida a Red Más Noticias. Giovanni, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los televidentes también. Doctora Sandra, ¿cuántos empleos del sector de la construcción están en riesgo en este momento por cuenta de los bloqueos? Giovanni, muchas gracias. Muy importante poder poner en evidencia esto. Nosotros somos un sector de altísima generación de empleo. Hoy, a pesar de los esfuerzos de nuestras empresas industriales y constructoras, 473.000 puestos de trabajo se ven afectados de manera directa por cuenta de los bloqueos. Estos son 473.000 trabajadores cuyo sustento depende de esta actividad y que definitivamente o no pueden llegar a sus obras o ya llegando a las obras, cuando lo logran, no pueden trabajar porque no nos están llegando los insumos. Un sector que ya recuperó las cifras de empleo prepandemia y hoy tenemos en riesgo 470.000 puestos de trabajo de trabajadores de la construcción. Doctora Sandra, de la cantidad de proyectos residenciales y no residenciales que hay en el país, desconozco la cifra, ¿qué porcentaje está en riesgo? Giovanni, nosotros tenemos cerca de 2.300 proyectos activos en todo el territorio nacional. Esto es de vivienda y de otros destinos, otros usos. El 75% de los proyectos en este momento o están paralizados o tienen un altísimo nivel de afectación. Por lo mismo, porque no están llegando los insumos y porque en algunos casos no pueden llegar los trabajadores. Yo digo una cosa, a los 22 días de paro, 23 que llevamos, ya realmente la afectación es muy alta y el gran impacto que tenemos es la falta de insumos. No están llegando los materiales a las obras. Así las cosas, doctora Sandra. El presidente el domingo, más o menos casi 100 horas atrás, dijo que iba a ordenar a la fuerza pública un despliegue total para los bloqueos, pero también le hizo un llamado a las autoridades departamentales. Eso lo dice el presidente. ¿Usted qué le dice a los alcaldes y los gobernadores? Giovanni, realmente es que los diálogos tienen que mantenerse, los diálogos son legítimos, como es legítimo protestar, pero dos llamados: levantemos el bloqueo. Con el bloqueo no está ganando nadie y vamos a perder todos, ni siquiera los que marchan van a ganar con estos bloqueos. Y segundo, parece cómodo decirlo, pero los alcaldes tienen la competencia, tienen las herramientas que le da la Constitución y las leyes para restablecer el orden público. Que se pongan del lado de los trabajadores, se pongan del lado de los colombianos de a pie que necesitan coger un bus para desplazarse a sus sitios de trabajo y que podamos entre todos superar estas dificultades, pero sí es un llamado a las autoridades locales para que en sus competencias que les da la Constitución y la ley restablezcan el orden público. Doctora Forero, así las cosas, con el porcentaje que usted nos da de más del 70% de obras quietas, de los más de 400.000 empleos en riesgo, ¿usted piensa modificar las proyecciones de crecimiento que tenía para este año? Y se lo pregunto porque eran muy buenas cuando arrancamos enero. Giovanni, no quisiéramos, lo digo pues de corazón, nosotros no queremos, es que veníamos en una senda de crecimiento impresionante. La economía en general se recuperó, tuvimos un PIB positivo en el primer trimestre, pero nosotros le apostamos este año a iniciar 149.000 viviendas, a vender 209.000 viviendas, 74% de estas viviendas sociales, a generar 150.000 nuevos puestos de trabajo. Queremos responderle a Colombia. Colombia necesita esos puestos de trabajo. No queremos ajustar nuestras proyecciones, pero más paros. Hoy llamaron nuevamente a unas marchas la próxima semana el Comité de Paro, representando a los trabajadores. Pensemos en eso. Nosotros no queremos ajustar nuestras proyecciones, porque además ajustar las proyecciones implica menos crecimiento, menos empleo, y además la cadena completa, porque no hemos hablado de lo que le está pasando a toda la producción de insumos de la construcción, también poniendo en riesgo altísimos puestos de trabajo. Pues doctora Sandra Forero, queríamos conocer su opinión sobre lo que está pasando, sobre los bloqueos y sobre cómo está la situación de diálogo con el gobierno y las centrales obreras. Gracias por atendernos y feliz noche. Giovanni, muchas gracias a ti y muchas gracias a Red Más Noticias.
Continuamos, ahora vamos a donde están las negociaciones, donde está sentado el gobierno con el Comité del Paro Nacional, que además anunció más bloqueos, anunció más paros, anunció más situaciones que pueden complicar lo que está pasando ahora a nivel nacional. ¿Hay avances? ¿No hay avances? ¿Hay luz verde? Laura, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Pues completamos 12 horas de esta intensa jornada de diálogos. Recordemos que este es el tercer encuentro entre el gobierno y el Comité del Paro. El primer encuentro fue el pasado 10 de mayo, posteriormente sentaron una fecha para el 16 de mayo, se volvieron a reunir el 17 de mayo y hoy crece la expectativa por lo que pueda pasar, si finalmente se va a sentar esa mesa de negociación. La petición del gobierno, el llamado del gobierno ha sido el del diálogo. Ellos dicen que no se van a levantar hasta que encuentren un acuerdo, hasta que encuentren el camino para la negociación. Le cuento que hoy se ha profundizado mucho en ese pliego que presentó el Comité del Paro, esos 19 puntos que incluyen la desmilitarización de algunas zonas y también que el presidente Iván Duque pues condene algún accionar de la policía donde se han presentado pues casos de exceso. Se ha profundizado en ese documento y en eso están en estos momentos y dicen que hay una hora indefinida para que se termine esta reunión. En el siguiente informe les cuento cómo ha avanzado esta jornada. Ese tercer cara a cara entre el gobierno y el Comité del Paro se desarrolló en medio de tensiones y nuevas peticiones. Convocamos a apoyar la moción de censura contra el ministro de Defensa y a exigir su renuncia en las calles. Reafirmamos la exigencia del presidente de la República para que acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aspiramos a que el gobierno permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en todos los sitios del país esta comisión constate las graves violaciones a los derechos humanos en que han incurrido algunos miembros de la fuerza pública. A su llegada, los líderes sindicales convocaron a nuevas manifestaciones. Vamos a hacer grandiosas movilizaciones el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia. Dentro de la reunión, el gobierno insistió en buscar consensos. Incluso presentaron este video que recopila los diferentes escenarios en que el presidente Iván Duque ha condenado la violencia por parte de la fuerza pública. Nuestro gobierno garantiza el derecho a esa protesta pacífica y nosotros nos mantendremos siempre en que todas las actuaciones que se deriven del trabajo de la fuerza pública tengan el más alto estándar. Entre tanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en su función como canciller, iniciará su agenda internacional en Estados Unidos. La primera parada será en Nueva York, donde se va a reunir con el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto. Posteriormente viajará hacia Washington para sostener un encuentro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se tiene previsto que atienda a los medios de comunicación de este país. Efectivamente, esto ha sido una jornada de tensiones. Inicialmente, desde el paro dijeron que querían la renuncia del ministro de Defensa, anunciaron a nuevas protestas. Dijo el presidente de la CUT que estas se darían el 26 de mayo y el 28 de mayo. La del 28 de mayo dice él que es para conmemorar un mes de movilizaciones. Nosotros vamos a seguir atentos de si finalmente hay luz verde para que inicie esta negociación que indudablemente está pidiendo todo el país. Desde el Centro de Convenciones en la avenida 68, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Laura, antes de que nos desconectemos, quiero preguntarle, ¿estas negociaciones ya se suspendieron por el día de hoy o todavía continúan reunidos? Giovanni, le cuento que la fecha, pues la hora de terminación de esta reunión es indefinida. Han salido varios miembros del Comité del Paro, les hemos preguntado en qué han avanzado y ellos han insistido y han dicho que quieren profundizar en esas peticiones que han hecho de desmilitarización y de que se condene por parte del Estado los supuestos casos de exceso de fuerza pública. Entonces, en ese camino están, dicen que la hora es indefinida y pues por eso nosotros vamos a seguir atentos a qué conclusión llegan.
Bueno, Laura, entonces nos hablamos en nuestra segunda hora de noticias a ver qué avances hay. En un ratico nos volvemos a encontrar. La concejala de Bogotá, Lucía Bastidas, que es del Partido Verde, entuteló al Comité del Paro Nacional. La cabildante asegura que se están violando los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Esta es la tutela que la concejal de la Alianza Verde, Lucía Bastidas, radicó contra las organizaciones sociales y sindicales que conforman el llamado Comité de Paro. Estamos buscando que los jueces de la República defiendan los intereses de la mayoría, los derechos fundamentales a la libre movilización, a la salud, a la vida y a una vida digna. La acción legal fue aceptada y será estudiada por un juzgado de reparto. Hoy tenemos unidades de cuidados intensivos con complicaciones, unidades renales sin insumos, pacientes de cáncer sin insumos, y esto lo han hecho los bloqueos. La pretensión más importante de la tutela es que el Comité del Paro emita comunicaciones para exigir el libre tránsito de medicamentos, ambulancias y alimentos. Necesitamos que sí haya protesta pacífica, pero respetando los derechos fundamentales de los otros. Esperamos que los jueces de la República escuchen las voces de miles, de millones, que lo único que quieren es trabajar y salir adelante de esta crisis del COVID y de lo que nos ha dejado el paro. Los organizadores esperan la decisión del juez para pronunciarse sobre el tema. Ha sido una mañana de muchos rumores sobre lo que iba a pasar con la Copa América. En un principio se dijo que le iban a cancelar, que se le iban a quitar a Colombia. Después se rumoró que probablemente el ministro de Deporte iba a renunciar. Todo resultó eso, un rumor. La situación real es que Colombia ha pedido el aplazamiento de la Copa América, al igual que lo hizo Argentina hace 15 días, para buscar que durante la Copa América haya un aforo de por lo menos el 50%. Eso se lo dijo hoy Ernesto Lucena a nuestro corresponsal en la Casa de Nariño, Alex Gómez. Alex, vuelvo contigo. ¿Qué más dijo el ministro? Así es, Giovanni, buenas noches. Pues el ministro Ernesto Lucena habló después de una reunión que duró aproximadamente 1 hora y media y en la que participaron el presidente Iván Duque junto a los ministros de Defensa Diego Molano y de Salud Fernando Ruiz. En esta reunión, o al término de esta reunión, el ministro Ernesto Lucena también dijo que ni ha renunciado a su cargo, ni tampoco el presidente Duque le ha pedido la renuncia. Aseguró también que el gobierno entiende las razones sociales, o mejor, las problemáticas sociales que en estos momentos vive el país, pero ratificó que el orden público no es el motivo principal para pedir este aplazamiento de la Copa América. Esto fue lo que dijo el ministro Ernesto Lucena. El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la Confederación Suramericana de Fútbol, a través de la Federación Colombiana de Fútbol, el aplazamiento de la Copa América. Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. Y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Por esa razón, solicitaremos, repito, el aplazamiento de la Copa América para una nueva fecha, donde el Ministerio de Salud de Colombia le mostrará en un anexo cuándo podríamos tener un aforo del 50 o más de personas en los estadios. He hablado también con el presidente de Conmebol hace unos minutos, ya me ha reiterado la aceptación de esa carta, pero también dejarle claro al país que es una decisión que toma la Confederación Suramericana de Fútbol. Nosotros no hemos tenido comunicación con el gobierno de Argentina, esta es una solicitud que nace del gobierno colombiano, ni yo he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia, así que sigo trabajando por el deporte de este país y por vibrar siempre con grandes eventos como este. Y a propósito de Argentina, Giovanni, le cuento que hace pocos minutos el presidente Alberto Fernández hizo una alocución. No se refirió a este anuncio o a esta solicitud que hace Colombia, pero sí anunció una nueva cuarentena de 9 días para ese país, precisamente por el repunte de contagios por COVID-19 en ese país. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Gracias, Alex. Y además ese dato que nos acaba de dar Alex, pues Carlos Salas, buenas noches.
da a pensar que es muy probable que Argentina también respalde a Colombia para el aplazamiento de la Copa América, porque Argentina hace 3 semanas estaba pidiendo eso por cuenta de COVID-19, ¿no? Tal cual, Jova, es lo que pensamos, es lo que también interpretamos por este anuncio que ha hecho también desde Argentina. 9 días más de confinamiento, si mal no estoy, es lo que han anunciado. Y evidentemente, pues este anuncio, después de que se haya solicitado, como bien ha hecho hoy Colombia, el aplazamiento de la Copa América, pues evidentemente pues puede interferir y puede también haber un cambio. Aunque les puedo decir una cosa, y es la información que hemos tenido muy clara desde esta mañana con la Conmebol. La Conmebol ya tiene muy tomada esta decisión de quitarle la organización de la Copa América a Colombia, y evidentemente pues todo se ha desenvuelto con todo el anuncio ya en la tarde del gobierno de Colombia, que entendemos e interpretamos es la última carta que están jugando evidentemente para que se pueda retener la Copa y se pueda realizar, aunque hay varias preguntas desde luego, Jova, y a todos los televidentes, que nos ha quedado claro hoy, y es si hace 2 días tenía que ir sí o sí la Copa, si se tenía que hacer imperiosamente sí o sí, de repente ahora se necesita público, es lo que a nosotros no nos encaja, y evidentemente pues es un mensaje que es demasiado transparente, a pesar de que Colombia evidentemente quiere retener la Copa, pero la situación está muy difícil y la Conmebol, según nos han dicho y nos han confirmado, incluso te puedo decir, Jova, también después del anuncio del gobierno de Colombia, la Conmebol sigue firme y no quiere hacer la Copa, por lo menos que organice la Copa en Colombia. Pero, ¿qué dice la Conmebol sobre Argentina? Porque Argentina también había pedido hace 15 días no hacer la Copa por cuenta del COVID-19, porque había muchos contagios. De hecho, había manifestaciones en la Argentina hace 15 días y acaba el presidente de Argentina anunciar una cuarentena general de 9 días. O sea, todo iría en relación a que también Argentina se montaría en esta propuesta de Colombia para aplazar la Copa América. Pues algo está claro, Jova. Argentina está igual o peor, casi básicamente, en la situación del coronavirus con respecto a Colombia, y como tú bien dices, también están con varios problemas sociales, con protestas, así que la situación básicamente se queda igual. Se hablaba, eso sí, que podría haber un sustituto, un posible candidato, se hablaba de cómo podría ser Ecuador, incluso sacarlo fuera también de lo que es el continente sudamericano. Hay muchas teorías, muchas opciones que se están manejando, pero hay un problema también, Jova, y que esto hay que tener en cuenta: no hay espacio para hacer más cambios. Ya se ha hecho un año el cambio, y es que ahora, si lo aplazamos, como si bien se está diciendo también para estas Navidades, para el mes de diciembre, no van a dejarlo por un lado sus jugadores, los equipos europeos, ya están cansados de ceder sus jugadores, y ya sabemos que hay bastantes problemas en las últimas jornadas, también en las eliminatorias, y como bien han repetido una y otra vez la Conmebol, también las federaciones, no encontramos más huecos para poder realizar la eliminatoria. Va a llegar un punto donde van a tener que decir francamente, o hacemos el Mundial o hacemos la Copa América, pero las dos cosas no hay hueco, y es por eso que incluso hoy, después del anuncio de Colombia, te puedo decir que nos confirmaban y nos reiteraban, ya la decisión está tomada en la Conmebol, evidentemente ahora la pelota está en su tejado, pero es una cuestión que seguramente lo que es en las próximas horas o en los próximos días se va a hacer oficial, y veremos finalmente si esto puede cambiar la decisión final, que como decimos ya está muy tomada. Yo no sé si esté tomada o no, vamos a ver si por lo menos los señores de la Conmebol tienen en cuenta lo que les dice Argentina y lo que les dice Colombia. Nos vemos en una hora, Carlitos. Ahora volvemos, y como tú dices, para mí también, y yo pienso, y esto es opinión personal, lo mejor sería aplazarlo un año, pero el problema es que no hay más hueco en el calendario. Seguimos. El presidente de la República, Iván Duque, designó a la abogada María Jimena Lombana como nueva ministra de Industria y Comercio, en reemplazo de José Manuel Restrepo, quien ahora es el ministro de Hacienda. La ministra Lombana es muy cercana a la casa de Germán Vargas Lleras. La abogada María Jimena Lombana Villalba fue designada por el presidente Iván Duque como nueva ministra de Comercio Exterior. La funcionaria tiene una amplia experiencia en sectores de comercio, política exterior y en la academia. Fue ministra plenipotenciaria en las embajadas de España y Francia y ocupó el cargo de secretaria del Banco de Comercio Exterior Bancoldes, la entidad de desarrollo para el crecimiento empresarial. La nueva ministra es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá. Tiene maestría en Derecho de Negocios Internacionales de American University Washington College of Law y otra en Derecho Comercial de la Universidad de París II. Lombana Villalba fue secretaria encargada de negocios de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Viena, secretaria e investigadora del Departamento Legal de la Organización de Estados Americanos, OEA. Igualmente fue miembro del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, con sede en San Francisco, Estados Unidos. La nueva ministra reemplaza en su cargo a José Manuel Restrepo, quien pasó al Ministerio de Hacienda. Antes de su nombramiento se rumoraba que a esa cartera llegaría el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien fue uno de los autores de la polémica reforma tributaria.
El Portal de las Américas se convirtió como en un bastión de la resistencia, de las marchas. Allá llegan las convocatorias, llegan los jóvenes marchantes. Ha tenido muchísimas afectaciones y daños. ¿Qué hacer? Pues hace una hora inició operaciones, una nueva estrategia para tratar de solucionar el conflicto en ese lugar. Es muy importante para el funcionamiento de Transmilenio en el sur de Bogotá. Se trata de un puesto de mando abierto y público conformado por toda la institucionalidad del distrito, el gobierno, organizaciones juveniles y también ONGs. Los enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD llevaron a la alcaldía de Bogotá a hacer presencia permanente en los alrededores del Portal de las Américas. Un puesto de mando abierto y público a toda la comunidad del Portal de las Américas y sus alrededores, para la toma de decisiones que garanticen el derecho a la protesta, que permitan que todos los ciudadanos que en la ciudad de Bogotá quieren y ejercen su derecho constitucional a protestar, a manifestarse de manera pacífica, lo puedan hacer sin ninguna perturbación, sin ninguna intervención de la fuerza pública y sin ninguna afectación al desarrollo de su derecho. La instalación del puesto de mando se da ante las constantes denuncias de abusos policiales y uso excesivo de gases lacrimógenos hechas por los vecinos del sector. Creemos que hay que construir nuevamente canales de confianza, pero la confianza se gana poco a poco. Y el primer paso que queremos dar es darle toda la transparencia al proceso. Desde un puesto de mando general, que son la Personería, la Procuraduría, la Defensoría, invitamos también a los derechos humanos de las Naciones Unidas, ONU Derechos Humanos, al ICBF, invitamos a las madres de la primera línea, invitamos a los jóvenes integrantes de la primera línea, invitamos al espacio humanitario de el Portal de las Américas, a todas las organizaciones de derechos humanos. Este conjunto residencial, ubicado a menos de 500 metros del portal, es uno de los más afectados. Yo tengo una niña de 7 años y nos tocó irnos a vivir unos días donde mi mami porque evidentemente los gases lacrimógenos entran al conjunto. Yo vivo aquí en el conjunto y ha sido bastante tedioso. El tema en la noche se vuelve muy tenso porque en la parte donde termina el conjunto es prácticamente donde se aglomeran todas las personas. Aquí nos cogieron de Plaza Bolívar. Estamos ya demasiadamente cansados. Tenemos menores de edad, ancianitos sufriendo los gases, sufriendo la bulla. Ahí no dejan descansar en ningún momento. La policía explicó el procedimiento realizado por el ESMAD anoche y que dejó al menos a 20 heridos. Un grupo de personas, de los que estaban allí manifestándose, en una forma irresponsable, podría decir que delictiva, empezaron a atacar las instalaciones de los patios donde guardan los buses de Transmilenio y también a los funcionarios del ESMAD que estaban al interior de los patios. Las actividades del puesto abierto y público serán transmitidas en todas las redes sociales del distrito. Por las protestas y manifestaciones llevadas a cabo en el Valle del Cauca, la Secretaría de Salud alerta sobre un posible contagio masivo, el famoso pico sobre pico de COVID-19 que podría comenzar a finales de este mes de mayo. Hoy la ocupación de las unidades de cuidado intensivo está por encima del 95%. Otra vez. Alejandro Muñoz, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Con el paso de las horas crece la preocupación en las autoridades de salud del departamento del Valle porque en los próximos días se podría dar un posible brote de contagios de COVID-19 y es que según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud para el Valle del Cauca se registraron 330 nuevos casos positivos para el coronavirus con más de 12 fallecidos en Cali y el rango de edades de mayor contagio está entre 30 y 39 años de edad. Este es el informe. Las jornadas de movilización han generado preocupación en las autoridades de salud departamental debido a que éstas han registrado aglomeración de ciudadanos y con ello el riesgo de que el COVID-19 incremente de manera exponencial en las principales ciudades de la región, como Cali, Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí, entre otras. 96% de ocupación, 53 personas esperando cama, un número muy importante de personas hospitalizadas y un incremento
lento pero paulatino, dependiendo de las pruebas que hacemos, del número de pruebas positivas. Aunque lo más preocupante es que ya hay clínicas y hospitales en el departamento que están con el 100% de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. La ocupación es rotatoria y cambiante, entonces pues estamos al 100% todas, pero vamos liberando camas para poder acomodar el 53% y el promedio nos da 96% de ocupación de UCI. Actualmente en las UCIs hay 752 pacientes con COVID-19 y 348 con otras patologías. En Cali, el promedio de personas que mueren a causa del virus oscila entre 14 y 18 personas diarias, seguido de Palmira, con al menos 5 reportes cada 24 horas. Y por parte de la Secretaría de Salud Departamental se hace un llamado de alerta para que clínicas y hospitales usen con mesura los guantes de látex, ya que por el desabastecimiento mundial se están agotando en la región. Lo que se está haciendo en este momento es para la vacunación COVID-19 no usar este elemento, pero sí para cirugías de alta complejidad. Giovanni, y cierro con este dato según la Secretaría de Salud. Una caja que antes costaba 7.000 pesos, hoy se consigue en 60.000. Es la información que se registra desde Cali, informó Alejandro Muñoz para Red Más Noticias. Gracias, Alejo, por la información. Ahí lo tienen ustedes, son las cifras de cómo suben incluso los precios por cuenta de los bloqueos, por cuenta de esta situación. Un policía herido, 2 CAIs y 3 supermercados vandalizados y saqueados fueron el resultado de los enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante la tarde de ayer en Barranquilla. Por estos hechos ya se registraron las primeras capturas. Kimberly Martínez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. Fueron 7 las personas capturadas por estos hechos y 13 más son buscadas por las autoridades. El policía que resultó herido en medio de los enfrentamientos ya se encuentra fuera de peligro. Las autoridades confirmaron la captura de 7 personas por los actos vandálicos registrados ayer contra 3 establecimientos comerciales y 2 CAIs en el sector de la calle 17 al suroriente de Barranquilla y en los cuales un policía resultó herido. Unos sujetos lanzando bombas molotov incendiarias, papas explosivas, piedras contra nuestros policías, sino que también se dedican al saqueo y al hurto en algunos establecimientos comerciales. Pero hay un balance de 6 personas que son capturadas con elementos hurtados, también una persona capturada por el rompimiento de unos vidrios a un CAI, y pues este es el balance que nosotros tenemos, además de un policía que resultó herido. El alcalde Jaime Pumarejo fue enfático en asegurar que quienes están detrás de estos hechos no son los manifestantes. Ahí no hay ni un solo colombiano. Y que las autoridades siempre van a promover y proteger la marcha pacífica. Hay que saber separar. Hay un grupo de personas que hacen marchas pacíficas, que intentan hacer las cosas bien, y hay una minoría que, como la policía lo ha hecho, está siendo individualizada para que pueda ser reseñada y luego, haga parte de una noticia criminal y luego de una judicialización. De acuerdo con la policía, estas personas han participado en varios de los hurtos a establecimientos comerciales de manera repetitiva en medio de las manifestaciones. El alcalde distrital ofrece hasta $1 millón de pesos por cada una de las personas que nos ayuden a identificar plenamente, y este pues es el primer cartel. En las próximas horas saldrá un segundo cartel con más rostros para que la comunidad nos ayude a identificarlos. Las autoridades también tienen en su poder videos ciudadanos y de cámaras de seguridad con los cuales se avanza en la identificación de los responsables de estos hechos, ya que muchos de los que ingresaron a hurtar a los almacenes no ocultaban su rostro. En las próximas horas las autoridades darán a conocer un nuevo cartel con las fotografías de algunos de los responsables de estos hechos para que la comunidad ayude a identificarlos. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informó para Red Más Noticias Kimberly Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Kimberly. La pandemia está dejando retos diferentes a diferentes centros médicos de Colombia. Hay unos en donde se están presentando algunas denuncias delicadas, aparentemente, de corrupción. Es el caso del Hospital General de Medellín, que ha tenido serios cuestionamientos por estos días. Santiago Campo, buenas noches. Giovanni, televidentes, buenas noches. Las denuncias de este concejal están contra el Hospital General de Medellín, el centro hospitalario público más importante de la ciudad, donde al parecer se estaría amañando contratos en diferentes servicios como aseo, lavandería y alimentación.
En Medellín, un mar de conflictos políticos se mantienen a pesar de la complicada situación social del país. Una de estas son las denuncias constantes del concejal Alfredo Ramos desde hace un tiempo contra las directivas del Hospital General, el centro de salud pública más importante de la ciudad. A través de personas de la dirección, de la gerencia del Hospital General, entre muchas otras malas actuaciones, han venido acomodando requisitos para que se los ganen unas entidades con bastantes cuestionamientos y que además se han tomado muchos de las contrataciones de otros hospitales de Antioquia. Según Ramos, 3 empresas habrían ganado contratos: Corporación Sercolombia, Asociación Asís y Tecnilavar SAS. Al denunciar el posible amaño de contratos, el funcionario afirma, incluso en sus redes, que ha presenciado la no asistencia en varias ocasiones del gerente de la entidad hospitalaria para un control político. Contratos que en el Hospital General de Medellín, sumados estos 3, son más de 30.000 millones de pesos. Es un tema donde los recursos públicos están en manos de un entramado de corrupción muy grande, reitero, con el gerente del Hospital General y muchas de esas empresas asociadas. Red Más Noticias consultó al Hospital General de Medellín, pero por el momento no habrá ninguna declaración al caso. Prefieren limitar alguna palabra a los medios un día antes del comité accidental. En resumidas cuentas, se espera que el gerente el día de mañana dé explicaciones ante las acusaciones que lo rodean. Porque eso viola muchísimas normas, la pluralidad de oferentes, la transparencia en la contratación pública, y cuando hay ese tipo de contrataciones, ahí normalmente es donde existen coimas, sobornos, es lo que definitivamente tenemos que erradicar de lo público en Colombia. Por el momento, con este documento con fecha del 2 de marzo, se habría solicitado al propio personero de la ciudad y al Ministerio Público que representa realizar una vigilancia administrativa a la entidad de salud. Uno de los órganos de control de Medellín que tienen que poner las pilas. Hace rato le hemos venido pidiendo a la personería que actúe sobre estas malas actuaciones, y uno no puede permitir entonces que la contratación, los recursos públicos se vayan a entidades que en muchos casos no tienen ni siquiera las competencias y las calidades. Cabe resaltar que el centro hospitalario ha sido un lugar vital para batallar contra la pandemia, según la alcaldía, logrando tener una apertura y operación de camas UCI adicional durante este último pico de contagio. Recordemos que este centro hospitalario fue importante para superar las 1000 camas UCI en la ciudad de Medellín. Además, es uno de los priorizados para tener la instalación de una planta de oxígeno, elemento que hace unas semanas estuvo escaso en todo el departamento de Antioquia. Desde la ciudad de Medellín informó para Red Más Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Y a esta hora en Red Más Noticias saludamos al concejal de Medellín, Alfredo Ramos. Concejal, es un gusto. Bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, siempre un gusto saludarlo a usted y a toda su amable audiencia. Señor concejal, ¿qué es lo que está pasando en el Hospital General de Medellín? Pues algo muy grave. Nosotros hemos venido denunciando desde hace ya bastantes meses que una de las entidades públicas más respetadas en Medellín, que es el Hospital General de Medellín, un hospital que incluso dicen que es casi de 4º nivel, mejor que los del 3er nivel, hoy es lamentablemente una máquina de corrupción, con contratación amañada, entregada a unos contratistas bastante extraños, con unos índices de gestión supremamente malos. Lamentablemente, dentro de la pandemia ha sido un fracaso el tema de vacunación y sobre todo un ocultamiento de información que es muy peligroso. Allá, entre muchas otras cosas, le hemos pedido mucha información al Hospital General que no entrega, hemos tenido que acudir a jueces e inclusive con los jueces nos niegan, después de haber dado sentencia, la información solicitada. Así que es una maraña muy grande entre el gerente, que se llama Mario Fernando Córdoba, su equipo de trabajo y una gran cantidad de contratistas alrededor, que son básicamente contratistas no idóneos, amañados. Esa es una máquina de corrupción. Según esas denuncias que usted hace, señor concejal, ¿cuánta plata está en riesgo? Pues en muchísimos contratos se ven grandes preocupaciones, pero específicamente, por ejemplo, para la contratación de servicios como el de alimentación, el de aseo, el de lavandería, que son servicios muy importantes en el día a día de un hospital. Estamos hablando de casi 45.000 millones de pesos en contratación de aquí hasta el 2023, porque hicieron la contratación para todo el tiempo. Solo en esos 3 contratos son casi 45.000 millones de pesos. Pero adicionalmente hemos encontrado que a través de contrataciones como las de medicamentos, hemos encontrado diferencias de precios de casi 10 veces con diferencia de un mes. Es decir, un medicamento que antes se compraba a 10 pesos, en un mes puede estar valiendo 100 pesos. Es algo que es inconcebible y por eso hemos hecho esas denuncias, no solo públicamente desde hace unos días, sino también ante las entidades de control para que abran los ojos, estén alerta y acabemos con la corrupción del Hospital General. Concejal, en la clínica, en el hospital, hemos tratado de hablar con el gerente y ellos nos hablan de una comisión accidental que se encarga del tema.
¿Usted tiene conocimiento de esa tal comisión accidental? Pues personalmente he liderado tanto debates de control político en el Consejo de Medellín ante toda la opinión pública como comisiones accidentales de seguimiento a la contratación del Hospital General. Y lamentablemente en los meses anteriores, porque nosotros hacemos seguimiento a esto, no es un tema que hacemos una sola comisión, sino que lo hacemos reiterativamente, una vez al mes por lo menos, el gerente nunca ha ido, nunca ha asistido a esas citaciones. Él no está lamentablemente en la obligación de asistir a las citaciones, siempre delega a alguien más y nosotros hemos querido que él nos responda directamente. Entonces, sí, mañana una nueva citación desde hace días está hecha y esperamos que esta vez sí vaya, que no cancele a último minuto como ha sido tradicionalmente la forma de su actuación. Así que ojalá allá nos dé respuestas, no solo a Alfredo Ramos como concejal, sino a la ciudad de Medellín, que necesita saber muchos detalles sobre lo que está pasando con esa contratación irregular del Hospital General. Dentro de ese proceso en el que ustedes llevan para tratar de entender qué es lo que pasa en el hospital, ¿ustedes tienen nombres puntuales propios de personas que a su juicio no son idóneas para estar en los diferentes rangos, trabajos y responsabilidades en el hospital? Pues tenemos muchas denuncias sobre personas en concreto, el gerente Mario Fernando Córdoba, por ejemplo la directora de logística que se llama Erika María Pino, es una persona que entre otras no cumple con los requisitos de ley para tener ese cargo. Además, un equipo de contratistas bastante sospechoso, entre ellos algunas de las personas que están en los cargos directivos del Hospital General vienen de trabajar en unas de las corporaciones que hoy son contratistas del Hospital General, es decir, pasan de ser junta directiva de contratistas del Hospital General y pasan a ser funcionarios del hospital, es decir, es una especie de carrusel que se utilizan tanto el gerente como las personas alrededor, como su equipo de trabajo, que es un tema bastante complejo y bastante difícil de explicar de su parte. Pero específicamente con la presencia del gerente Mario Fernando Córdoba, de la directora de logística Erika María Pino y muchos otros funcionarios que hemos pedido, entre otras, sus hojas de vida y no nos las entregan, es un tema que es inconcebible, que no sean capaces de acreditar la experiencia y el conocimiento. Hemos encontrado un gran entramado de corrupción y adicionalmente con unos contratistas del sector privado que tienen relaciones entre ellos de una manera bastante sospechosa. Y hablamos específicamente de la asociación ASIS, de la que tiene el contrato de aseo, de la corporación Ser Colombia, que tiene el contrato de alimentación, y de Tecnilavar. Esos tres sumados, Tecnilavar tiene el contrato de lavandería. Esos tres sumados suman casi 45.000 millones de pesos en contratación. Entonces, esto es una alianza entre funcionarios que dejan mucho que desear y unos contratistas también con bastantes cuestionamientos. Concejal, quiero cambiarle tercio a propósito que lo tenemos aquí con nosotros en Redman Noticias para preguntarle por lo que está pasando en Medellín, la gobernanza, después de todos estos inconvenientes que tuvo el alcalde con el asunto de EPM, las marchas. ¿Cómo está la situación en esa ciudad hoy? Pues hoy vemos un alcalde que está sumido primero en el silencio y la pasividad ante las circunstancias de la ciudad. Aquí en ningún momento se ha puesto la voz de alerta sobre el vandalismo tan desastroso que se ha tomado muchas veces la ciudad de Medellín, sobre los paros y los bloqueos alrededor de Medellín. Se ha mantenido en mutis por el foro el alcalde, pero adicionalmente una preocupación muy grande, y es que en Medellín lo más importante que hemos tenido durante estos 16 meses de gobierno, 17 meses de gobierno de Daniel Quintero, es una profundización de la estigmatización y la división de la ciudad. Daniel Quintero y su equipo de trabajo, lo único que han logrado en estos 17 meses es dividir a Medellín con un discurso político lleno de mentiras, lleno de estigmatización por un lado, pero adicionalmente han sumido a Medellín en la corrupción, la improvisación y sobre todo las mentiras. Ese es un tema demasiado preocupante y mientras tanto entonces el alcalde, en un proceso que ya comenzó de revocatoria y que tiene mucha favorabilidad la revocatoria en la ciudad, pues prefiere quedarse callado para no tirarse, llamamos, y echarse más personas en su contra. Nosotros vemos esto como un tema muy peligroso para la ciudad, porque el alcalde, reitero, ha mantenido, además de esa corrupción, de las mentiras, de la improvisación, un silencio absoluto frente a los temas que hoy preocupan a muchos ciudadanos en materia de seguridad. Ese es el concejal Alfredo Ramos desde Medellín, unas denuncias muy delicadas de lo que estaría pasando en el Hospital General de esa ciudad. Concejal, gracias por estar con nosotros y feliz noche. Giovanni, a ustedes muchísimas gracias. Los medios y los órganos de control los necesitamos con los ojos puestos en Medellín porque es un tema muy preocupante. Siempre muy amable usted.
Mucha atención, arrancando el noticiero, les contábamos que Colombia solicitó el aplazamiento de la Copa América y ya respondió la Conmebol. No hay aplazamientos, Colombia se queda sin la Copa América. ¿Qué dice el comunicado, Carlos Salas? Yo el comunicado de la Conmebol que ha salido recientemente, hace unos minutos, nada más, y lo que tú bien dices, pues lo que reza este comunicado y lo que ya estábamos anunciando, no hay espacio para poder aplazar la Copa América, como bien dice el comunicado, no hay espacio en el mes de noviembre ni más adelante y por lo tanto se verán obligados a cambiar la sede de la Copa América de Colombia y ahora queda ver dónde se va a hacer, que posiblemente y lo más probablemente es que se haga todo en Argentina, como ya hemos venido diciendo durante todo el día, y que finalmente se quede Colombia sin esta Copa América. Lo tienen en pantalla también ahí el comunicado de la Conmebol, ha salido, como le decimos, hace escasos minutos respondiendo a esa solicitud que también había hecho el gobierno colombiano pidiendo el aplazamiento de la Copa América. Pues la A ver lo que dice Carlitos. Entonces dice, ante la solicitud formal del gobierno colombiano de programar la Conmebol Copa América para el mes de noviembre, la Conmebol informa lo siguiente: por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre. El segundo punto dice, la Conmebol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque, y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurum, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y suramericano. Esos son los dos primeros puntos de la Conmebol. La página es lo que nos permite leer. Y el tercero dice, la Conmebol asegura... Informará en los próximos días también de la realización de los partidos y de dónde será su sede. Como decíamos también ahora, Yoba y televidentes, pues esta situación es la que veníamos avanzando durante todo el día. Lo que es más posible es que se hagan todos los partidos en Argentina, aunque todavía hay que esperar este mensaje oficial de la Conmebol, que evidentemente pues sigue reunido, como ha sido horas intensas durante todo el día para tomar una decisión sobre este tema delicado. Insistimos, creemos que va a ser todo finalmente en Argentina. Lo que es ya un hecho es que Colombia se queda sin Copa América porque no aceptan esta solicitud del gobierno de hacer el aplazamiento de la Copa América para el mes de noviembre y diciembre. Por lo tanto, es un hecho ya, nos quedamos, Yoba, sin la Copa América. Pues se quedó Colombia sin la Copa América. Qué tristeza esto que acaba de pasar, muy triste para el fútbol profesional colombiano. Seguramente tendrá consecuencias. Acuérdense que Colombia pidió hacer un mundial en el 86, el de México era en Colombia, no fuimos capaces de hacerlo. La anterior Copa América se cayó, vinieron pocas selecciones con la suplencia, Argentina de hecho no vino, Carlos, y ahora esta vez la Copa América se cae. No hay Copa América, por lo menos no en Colombia. La Conmebol le ha dicho no a la propuesta del gobierno colombiano de aplazarla y seguramente están leyendo que esto es por cuenta de la protesta social. No creo que le hayan dado mucho crédito a lo que decía el gobierno, que era por el aforo, porque Argentina también estaba pidiendo el aplazamiento por el aforo. De hecho, Argentina está con una cuarentena total en este momento por 9 días. Básicamente están casi en la misma situación en ese sentido. Lo que podemos aclarar, y se lo avanzábamos aquí también al inicio del noticiero, realmente no se puede aplazar y es que no hay espacio en el calendario, como bien decimos. Se tienen que jugar también las fechas de la eliminatoria que más o menos se tendría que aplazar para el mes de noviembre y diciembre. No van a ceder incluso los jugadores también, como decíamos, los equipos de Europa. Estaba claro, y lo hemos avanzado ya aquí también hace unos minutos, que no iban a aceptar esta solicitud desde la Conmebol porque no hay espacio en el calendario. Recordemos que estamos viviendo un calendario muy difícil a cuestión de la pandemia y por eso la Conmebol ha declinado esta situación y finalmente lo que harán seguramente es cambiar la sede, como decimos, lo más probable para Argentina. Aunque hay que decir una cosa, y leyendo entre líneas sobre todo ese comunicado, veo que también la Conmebol agradece todo el esfuerzo que ha hecho y que espera sobre todo en el futuro devolver este esfuerzo que se ha hecho para la realización de esta Copa América. Leyendo entre líneas, ojalá por lo menos la siguiente Copa América que venga para Colombia. Yo no creo, querido Carlitos, perdóneme por ser el Grinch de la historia, esto, ¿no? Pero difícilmente, muy difícilmente le van a volver a dar a Colombia un torneo internacional porque otra vez vuelve a tener problemas. Pasó la vez pasada que se hizo contra viento y marea y mandaron los equipos suplentes. Eso fue lo que pasó. Y ahora pues no se puede, seguramente por lo que está pasando en las calles y demás. Vámonos al Palacio de Nariño, ya se encuentra Alexander Gómez. Alex, buenas noches de nuevo. ¿Ha dicho algo el gobierno colombiano ante esta respuesta relámpago, muy rápido de la Conmebol? Giovanni, pues déjeme contarle que nosotros acabamos de solicitar una respuesta a Palacio, pero las fuentes de acá nos dicen que por ahora no se van a referir
a este anuncio que acaba de hacer la Copa Conmebol de responder a la solicitud que había hecho Colombia y que había anunciado el ministro del Deporte Ernesto Lucena en el sentido de aplazar la realización de la Copa América para el mes de noviembre o a más tardar para el mes de diciembre por razones de salud. Por ahora, por parte de Palacio, no habrá un pronunciamiento sobre este tema. Muchas gracias, Alex. Vamos a ver qué dice Presidencia de la República y qué dice la Federación Colombiana de Fútbol ante esta respuesta que le ha dado la Conmebol de decirle no a la solicitud de Colombia. Habrá Copa América, pero no en Colombia. Noticias del mundo. En Oriente Medio, allá se hicieron una tregua. Israel y el grupo terrorista Hamas pactaron un alto al fuego después de 11 días de muy fuertes hostilidades. Karina Solano, muy buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Así es, se trata del cese al fuego que iniciará a las 2 de la mañana, hora local en Israel. Este acuerdo se logra luego que se obtuvieran las garantías de los mediadores, aceptando por unanimidad las recomendaciones de funcionarios de seguridad. Veamos el siguiente informe. Tras 11 días de bombardeos continuos a la franja de Gaza entre el grupo terrorista Hamas e Israel, que llenó de zozobra a los ciudadanos, se logra un acuerdo de cese al fuego. Así lo dio a conocer en un comunicado las autoridades israelíes. Esta noche, el Gabinete de Seguridad aceptó por unanimidad la recomendación de todos los oficiales de seguridad, el jefe de Estado Mayor de las FDI, el jefe de la ISA, el jefe del Mossad y el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. En la franja de Gaza, Hamas confirmó la entrada en vigor de esta tregua desde las 2 de la mañana del viernes, hora local. Nos hemos preparado para un ataque que cubrirá toda Palestina desde el extremo norte hasta el extremo sur y disparará cohetes hacia Haifa en el norte hasta el aeropuerto de Ramón en el sur. Pero hemos aceptado los esfuerzos árabes y hemos suspendido este ataque y vigilaremos cómo se comporta el enemigo desde ahora y hasta las 2 de la madrugada del viernes. Gideon Saar, presidente del partido Nueva Esperanza y candidato a primer ministro, descalificó el alto al fuego y lo calificó como vergonzoso. Esto a través de sus redes sociales. Con la mejor inteligencia y fuerza aérea del mundo, Netanyahu logró extraer de Hamas un alto del fuego incondicional incómodo. Mientras la Casa Blanca dice que los pasos hacia el alto al fuego en Medio Oriente son alentadores. Hemos visto informes de un movimiento hacia un posible alto del fuego, que es claramente alentador. Obviamente, no podemos adelantarnos a ningún acuerdo que pueda ser negociado. Hemos mantenido más de 80 compromisos con altos líderes en Israel, la autoridad palestina y en toda la región, ya sea en persona o por teléfono. Y nuevamente, nuestra opinión y nuestro enfoque ha sido utilizar el papel de los Estados Unidos en las relaciones con los países en el terreno para llevar a cabo nuestros esfuerzos en silencio a través de canales diplomáticos. Asimismo, se conoció poco antes del anuncio del alto el fuego que el presidente Joe Biden habló el jueves temprano con su homólogo egipcio Abdel Fattah, donde discutieron los esfuerzos para lograr un alto al fuego que pondrá fin a las hostilidades actuales en Israel y Gaza. Del otro lado, Alemania quiere una tregua sostenible entre Israel y Hamas y Melker. Defendemos el derecho de Israel a la autodefensa y por eso es correcto que Israel esté tomando medidas masivas, pero por otro lado queremos contribuir a los intentos diplomáticos de asegurar una situación sostenible a largo plazo en la región. Desafortunadamente esto no ha sucedido durante décadas, pero esa no es una razón para no continuar con los esfuerzos. Antes de llegar a un acuerdo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró las continuas agresiones entre ambos inaceptables. Además, señaló estar conmocionado ante los bombardeos y pidió que los enfrentamientos terminaran de inmediato. Momento del entretenimiento aquí en Red Más Noticias. Yo estoy en el Centro Comercial Plaza Claro, ubicada en la plazoleta de comidas, porque este espacio ahora es el Distrito Insaciable, especial para los insaciables, aquellos que disfrutan del buen comer. Y es que este festival gastronómico va hasta el próximo 30 de mayo, con la posibilidad de disfrutar de 2 combos por 45.000 pesos. ¿Quieren antojarse más? Aquí está, vean esto.
¿Qué tal, televidentes de Plaza Claro? Yo me encuentro desde otro punto diferente en el que está Pao para mostrarles las diferentes opciones que tenemos para ser parte de este distrito insaciable de Plaza Claro. Les voy a estar mostrando los restaurantes. Me pongo el tapabocas y quedo listo. Este, por ejemplo, es Oporto de pollo portugués. Y acá tengo a mis invitados de hoy. Toño y Ardilla, bienvenidos. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? Qué bueno, muchachos, que nos reciban. Bueno, quiero que me muestren porque pasa como en Instagram. Hay que mostrar la comida para ver si la gente se anima o no. Mira, por este lado, hamburguesa o pollo. Ambos de los combos insaciables de aquí de Plaza Claro en el distrito insaciable. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Qué hay que hacer? Nada, caigan con sus familias, parejas, amigos. 12 restaurantes tienen combos insaciables de 45.000 pesos. Gigantes, poderosos. Caigan, vean. Se ve buenísimo. 45.000 pesos y este es uno de los combos, pero acá hay otro. Este es otro de los combos participantes, son 12 restaurantes en total en la plazoleta del Centro Comercial Plaza Claro. Los insaciables siempre comemos con 45.000 pesos para las 2 personas. Entonces este es un pollito de Oporto, es un pollo portugués que viene con 3 acompañamientos, 3 bebidas y vale también 45.000 pesos. Entonces todos los restaurantes aquí en la plazoleta están con combos insaciables a 45.000 pesos para 2 personas. Entonces ya saben, y lo mejor es que tienen hasta 2 semanas para poder venir hasta Plaza Claro y poder disfrutar de este combo y de todos los que hay disponibles. Son más de 12 restaurantes y va hasta el 30 de mayo. Los dejo con más información entonces desde Red Más Noticias, pero mientras tanto yo me quedo disfrutando de un poquito de este pollo portugués, de hamburguesa. Me voy con pollo. Está buenísimo. Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Y la noticia acaba de producirse hace apenas unos minutos. Colombia perdió la Copa América. No hay nada que hacer. El ministro Lucena hace apenas una hora dio una conferencia de prensa en la que pedía aplazar este evento por cuestiones de la pandemia, algo que también la Argentina lo había sucedido, lo había anunciado, lo había solicitado hace apenas 3 semanas. Pero la Conmebol fue enfática. Le dijo a Colombia, no señores, la Copa América no se aplaza y ustedes, Colombia, pierden la sede de la Copa América. Vamos a ver qué pasa con este torneo internacional. Carlos Salas. Así es, Giovanni, lo ha confirmado recientemente ya la Conmebol por medio de un comunicado y ha sido un día muy intenso, con horas muy intensas, reuniones por la mañana y ahora también en la tarde. Desde la mañana, como ya les avanzamos y nos llegó esa información, se había notificado desde la Conmebol que ya habían tomado la decisión de quitar la sede de la Copa América para Colombia. Han avanzado las horas y en esa situación después el gobierno colombiano ha solicitado que se pueda aplazar de cara a lo que es el mes de noviembre y diciembre, pero finalmente la Conmebol ha dicho que no y que la Copa América no va aquí, que estarán buscando ahora una nueva sede donde se pueda hacer, que lo más probable, como ya les hemos dicho también, es Argentina. No se puede hacer ningún aplazamiento, evidentemente, por la situación difícil que tenemos del calendario y, por lo tanto, es un hecho ya, es oficial, Colombia se queda sin la organización de la Copa América. Colombia se queda sin la Copa América. Qué triste noticia. Y seguramente eso no tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con las marchas, los paros, con los bloqueos. Bueno, seguimos. Titulares del día aquí en Red Más Noticias. En minutos, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia nos hablará en Red Más Noticias de los graves efectos de los bloqueos en la producción de alimentos del país. Dice que la situación es crítica. Cambios en el gabinete del presidente Iván Duque. Nombra a la abogada María Jimena Lombana como nueva ministra de Comercio, muy cercana a Germán Vargas Lleras. Número de muertes y de contagios ha crecido desde que comenzaron las protestas, asegura el Ministerio de Salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Las UCI están a reventar. Monumental oso de Santa Fe en la Copa Libertadores de América. Perdió con el River Plate, que jugó sin un arquero, de verdad. Esto es Red Más Noticias, emisión central. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAG, es un gusto saludarlo. Bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, un saludo muy especial. ¿Cómo está? Doctor Bedoya, ustedes tienen una cuantificación de los daños para el país,
para el comercio, para el mercado, que nos dejan todos estos días de manifestaciones, paros y bloqueos? Pues mire, en el caso del sector de la producción de alimentos es absolutamente nefasto. En solo los primeros 15 días del paro se presentaron más de 1.200 bloqueos de corredores viales. Ojo, 1.200 corredores viales bloqueados. Y eso generó o ha generado más de 1.7 billones de pesos en pérdidas para el sector agropecuario. Y a eso súmele que se han dejado de mover de manera normal más de 700.000 toneladas de comida que deberían llegar a los hogares de nuestro país. Así que estamos frente a un cruel atentado contra la seguridad alimentaria de los colombianos, contra el derecho a la movilidad de los productos y de los insumos para nuestros agricultores y también contra el derecho al trabajo. Así que esperamos que esto no quede en la impunidad y que la Fiscalía actúe con toda la contundencia en materia de judicialización a los autores materiales e intelectuales de las violaciones al Código Penal que aquí se han presentado. Doctor Bedoya, mal contadas, han pasado más o menos 96 horas desde que el presidente de la República dijo el fin de semana anterior que ordenaba despliegue total de la fuerza pública para desbloquear las carreteras. Pero lo que vemos es que por lo menos en 20, 30 puntos sigue esos bloqueos. ¿Qué será lo que está pasando? Pues miren, ahí hay que entender también la dinámica de los bloqueos, porque eso no es tan sencillo como dar una instrucción de desplegar la fuerza pública y los bloqueos simplemente van a desaparecer. Porque también ha habido casos donde los alcaldes no permiten que el ESMAD actúe. Obviamente las Fuerzas Armadas tienen que tener todo el cuidado en materia de derechos humanos para que no se presenten hechos lamentables como algunos puntuales que se han presentado ya en lo que llevamos de paro. De tal manera que hay una conjugación de factores y por eso nosotros hacemos un llamado a que esto no es solamente la fuerza pública. Claro, hay que dialogar, pero hay que hacer justicia y aplicar la ley. Y los que están bloqueando las carreteras, Giovanni, tienen que tener absolutamente claro que están violando la ley, están violándole los derechos a los demás ciudadanos y por eso es que hemos hecho la solicitud para que la Fiscalía General de la Nación adelante de manera acelerada, junto con las Fuerzas Armadas, las labores de judicialización que correspondan, obviamente con todo el debido proceso como debe ser en estos casos. Doctor Bedoya, no quiero desaprovechar su presencia para preguntarle por lo que está pasando con el Comité de Paro. Puntualmente, ellos dicen y aseguran que es un triunfo la caída de la tributaria, la caída de la reforma de la salud, la caída del ministro de Hacienda, incluso la caída de la canciller, y ahora están poniendo como condición la moción de censura al ministro de la Defensa. En esos términos, con esas condiciones, ¿qué tan viable es avanzar en una negociación? Es absolutamente imposible. Pareciera que lo que quieren es arrodillar al país y a la democracia frente a sus pretensiones. Hay preocupaciones que son legítimas que tendrán ellos y a quienes dicen representar. Pero no puede ser que ahora traten de hacerle ver al país y al mundo como si todo fuera una victoria, porque aquí lo único que está ocurriendo, Giovanni, es que está perdiendo todo el país, porque se está atentando contra el empleo. Están amenazando a los trabajadores para que no vayan a sus lugares de trabajo a generarse su propio ingreso. Hemos visto incrementos de precios de la comida en diferentes ciudades por el desabastecimiento generado por estos bloqueos. Entonces, más bien uno lo que debería preguntarle al Comité del Paro es si ellos están promoviendo los bloqueos o si son capaces de rechazar y solicitar que se levanten los bloqueos a quienes los están haciendo. Porque también aquí habrá que explorar, bajo el amparo de la Constitución y la ley, cuáles son las medidas que se pueden buscar, ya bien sea para la reparación económica o por el tema del Código Penal, a ver si es que ellos tienen responsabilidades sobre los hechos que han vulnerado tantos derechos para los colombianos o si son temas que tienen que ir necesariamente a la gente que está en los bloqueos de manera exclusiva. Es cierto, doctor Bedoya, que para el bolsillo de nosotros nos puede salir más caro lo que está pasando con los bloqueos, vandalismo. Transmilenio está casi el 50% afectado, que la misma tributaria que estaba proponiendo el exministro Carrasquilla. Es que ellos están pidiendo cosas que valen más que la misma tributaria que había planteado el exministro Alberto Carrasquilla. Entonces yo ahí veo una gran inconsistencia, pero seguramente lo que están tratando es adjudicarse victorias para satisfacer a sus bases. Pero bien valdría la pena que pensaran un poco más en el país,
que pensaran un poco más en lo que es realista y se puede lograr. Y claro, al gobierno nacional le corresponde no solamente atender las preocupaciones de ellos, sino la de muchos colombianos que no nos sentimos representados por ellos. Los jóvenes, por ejemplo, que ya lo han manifestado. Hay mucha gente que tiene insatisfacciones por el nivel de desempleo tan terrible que hay en Colombia, en particular en el de jóvenes y mujeres. Pero mire una cosa adicional, como consecuencia de este paro y de las afectaciones económicas que están generando, pues ellos mismos están contribuyendo a más destrucción del empleo, del poquito empleo que Colombia tenía luego de ese primer año de pandemia, y a pesar de las medidas de recuperación económica que se han planteando. Así que es un total contrasentido. Bienvenida a la protesta social, siempre y cuando sea pacífica, bienvenida a las manifestaciones, pero el tipo de actividades que están desarrollando por la vía de los bloqueos y demás, lo único que están contribuyendo es a que el país entre en una situación muy lamentable en materia económica y en materia social. Doctor Bedoya, finalmente, usted que ha estado al frente de los gremios y conoce el sector productivo, ¿cuánto oxígeno nos queda en esta situación? ¿Cuánto tiempo más puede resistir Colombia con carreteras bloqueadas y en este sistema tan inestable en las calles? Mire, al menos en el sector que yo represento, eso es cuestión de horas. Ya se han muerto cientos de miles o hasta millones de animales. Es el momento en que con el cierre de Buenaventura no han podido llevarse los insumos para la producción agroalimentaria al departamento del Valle del Cauca. Los alimentos perecederos se están dañando en los cultivos porque no los han podido cosechar nuestros productores o en los camiones que estuvieron atascados en los bloqueos. Pero más allá de eso, de ser cuestión de horas, también es cuestión de horas para que la justicia aplique y llegue a los sitios de los bloqueos, porque el país no se puede aguantar y no puede tolerar la sociedad colombiana que aquí todo el mundo tiene derecho a bloquear una carretera y no pasa nada, a pesar de estar violando la ley y a pesar de estar violándole los derechos a los demás colombianos. Así que es cuestión de horas para productores de alimentos como los que están representados en los gremios afiliados a la SAC, pero también es cuestión de horas para que ojalá veamos la justicia aplicándose con todo el rigor y todas las medidas que correspondan bajo el amparo de la Constitución contra quienes están violando esos derechos a todos los ciudadanos. Es cuestión de horas, lo dice el presidente de la SAC, de la Asociación de Agricultores de Colombia. Doctor Jorge Enrique Bedoya, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros aquí en Red Más Noticias. Feliz noche. Igualmente, Giovanni, feliz noche. Bueno, pues nos vamos al sitio donde está la noticia, donde están los diálogos, negociaciones con el Comité de Paro. Llevan 12 horas reunidos. ¿Qué es lo nuevo? Laura Cifuentes, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Regreso con ustedes, pero quiero rescatar estas dos frases. ¿En qué podemos ponernos de acuerdo? ¿Qué podemos rescatar? Esas dos frases se han repetido mucho a lo largo del día, a lo largo de esta intensa jornada de diálogos. Por parte del gobierno les han dicho eso, que encuentren puntos en común y que por favor se siente esta mesa de negociación. ¿En qué se están enfatizando? ¿Qué están profundizando? Los 19 puntos que presentaron desde el Comité del Paro, que están relacionados precisamente con la desmilitarización de las protestas, con que el presidente Iván Duque condene de alguna manera los excesos de la fuerza pública. Frente a este punto en específico, el gobierno presentó un video con esos diferentes escenarios, esas diferentes declaraciones que ha dado el presidente Iván Duque, precisamente condenando de alguna manera las violaciones por parte de la fuerza pública y también dando a conocer las investigaciones que se han adelantado. Pero esto ha tenido también muchas tensiones. En las horas de la mañana desde el Comité del Paro estaban pidiendo la renuncia del ministro de la Defensa, Diego Molano. En el siguiente informe les cuento toda la cronología de esta jornada. Ese tercer cara a cara entre el gobierno y el Comité del Paro se desarrolló en medio de tensiones y nuevas peticiones. Convocamos a apoyar la moción de censura contra el ministro de Defensa y a exigir su renuncia en las calles. Reafirmamos la exigencia del presidente de la República para que acepte la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aspiramos a que el gobierno permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que en todos los sitios del país esta comisión constate las graves violaciones a los derechos humanos en que han incurrido algunos miembros de la fuerza pública. A su llegada, los líderes sindicales convocaron a nuevas manifestaciones. Vamos a hacer grandiosas movilizaciones
el próximo 26 y 28 de mayo, cuando se cumple el primer mes de las movilizaciones en Colombia. Dentro de la reunión, el gobierno insistió en buscar consensos. Incluso presentaron este video que recopila los diferentes escenarios en que el presidente Iván Duque ha condenado la violencia por parte de la fuerza pública. Nuestro gobierno garantiza el derecho a esa protesta pacífica y nosotros nos mantendremos siempre en que todas las actuaciones que se deriven del trabajo de la fuerza pública tengan el más alto estándar. Entre tanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, en su función como canciller, iniciará su agenda internacional en Estados Unidos. La primera parada será en Nueva York, donde se va a reunir con el embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto. Posteriormente viajará hacia Washington para sostener un encuentro con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se tiene previsto que atienda a los medios de comunicación de este país. Giovanni, conocimos una carta por parte del Consejo Gremial y vea a quién va dirigida. Antonio Guterres, secretario de la Organización de las Naciones Unidas, a Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y para Luis Almagro, secretario general de la OEA. Esta carta muestra toda la situación, pero desde la voz de los empresarios, muestra todo lo que han sido estas intensas jornadas también de bloqueos que de alguna manera han generado pérdidas que superan los 10 billones de pesos. Ellos están haciendo toda esta cronología en esta carta, les dicen todo lo que ha pasado desde el 28 de abril y les insisten mucho precisamente en esas pérdidas que ha tenido el sector empresarial por cuenta de los bloqueos. Desde el Centro de Convenciones en la Avenida 68, Laura Daniela Cifuentes, Red Más Noticias. Bueno, ustedes han visto las notas, poco a poco va subiendo el costo que está teniendo para la economía colombiana este paro. Ustedes han visto distintas cifras, han visto los más de 470.000 empleos que están en este momento siendo afectados en el ramo de la construcción, según Camacol. Ustedes han visto las cifras que ha establecido la SAG acerca de cómo en estos 15 días ha habido más de 1.200 bloqueos. No es que estemos hablando de uno por aquí, otro por allá, de pronto 10 en el departamento del Valle, pero 1.200 bloqueos en estos 15 días según la SAC, y con un elemento muy importante, y es que esos bloqueos están impidiendo que estén llegando los insumos para los productores agrícolas y los productos de los productores agrícolas para los mercados finales, es decir, un corte en la cadena de suministro y de distribución de los productores agrícolas. Y si uno quiere tomar un ejemplo muy elocuente de esto, bastaría con tomar las declaraciones del comandante de la Tercera Brigada, que señaló el día de hoy que ayer en la tarde en la carretera que va desde Cisneros hasta Buenaventura hubo 8 actos vandálicos en distintos túneles, en 8 túneles distintos de esa carretera de Cisneros a Buenaventura. Pero no fueron actos vandálicos así como cualquier cosa, fueron actos vandálicos en los que se atacó la parte eléctrica, se llevaron baterías, se llevaron combustibles, rompieron tableros. ¿Todo eso para qué? Para dejar a los túneles prácticamente inservibles, sin fluido eléctrico y sin la posibilidad de que transitaran por allí distintos transportes. ¿Con qué propósito? Una vez más, romper cadenas de suministro. Claramente cuando se ve unas acciones de ese estilo tan sofisticadas desde el punto de vista de sabotear los distintos mecanismos que sirven a los túneles, uno puede decir que paralelamente a la labor del paro, bloqueo que está propendiendo, por el que está propendiendo el Comité del Paro, etcétera, etcétera, se están haciendo acciones directamente vandálicas y en algunos casos terroristas. Todos esos costos llevan a recalcular la cifra que nos había dado el ministro de Hacienda hace apenas unos días. Ustedes se acuerdan, el ministro de Hacienda había dicho el 12 de mayo que los paros le habían costado a la economía colombiana 6,1 billones de pesos. 6,1 billones de pesos a esas alturas, 12 de mayo. Cuando uno sigue contando lo que ha sucedido en los días siguientes, ya estamos rondando los 10 billones de pesos. Es decir, que ya se perdió mucho más que una de las últimas reformas tributarias en términos anuales en el costo de este paro. Y agréguenle ustedes adicionalmente
la nota que estábamos discutiendo el día de ayer y que hoy nos acabó de reseñar Ismael, y es la que tiene que ver con la reducción de la calificación de riesgo de la deuda colombiana por parte de Standard & Poor's. Hay gente que dice, bueno, pero es que eso al fin y al cabo a mí cómo me va a afectar, no me afecta de ninguna manera. Ojo, sube el costo del endeudamiento de Colombia en el resto del mundo, en la comunidad internacional, y aparte de eso, en algunos casos puede ser que no se consiga el endeudamiento que se necesita. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en mayores tasas de interés en Colombia y en menor nivel de actividad económica en Colombia. Amanecimos con una economía más maltrecha que la que ya traíamos, y todo eso por cuenta del primer triunfo, según los organizadores del paro, que tuvo el paro, que fue la tumbada de la reforma tributaria. Y al respecto vale la pena hacer una última reflexión, y es la de aquellos que dicen, es que si no hay un costo económico con el paro, el gobierno no reacciona. Entonces solamente generando ese costo económico se logra que el gobierno diga, listo, voy a negociar. Incluso mientras se establecen los términos de negociación para ganar mayor poder en esa negociación, pues hay que seguir haciendo paro para seguir generando costo económico para que el gobierno entre todavía con mayor proclividad y mayor disposición a negociar. Pero ojo, cuando ya la economía empieza a tener costos de 10 billones de pesos, cuando ya la economía empieza a tener caídas en la calificación de riesgo, cuando ya empezamos a hablar no de 10, ni de 1000, ni de 10.000, sino de cientos de miles de empleos que están en riesgo, lo que termina pasando es que la economía, que es de donde va a salir la plata para las peticiones del paro, la plata para las peticiones de FECODE, la plata para las peticiones de los estudiantes y demás, se empieza a contraer y se empieza a deteriorar de tal manera que ni siquiera hay después de dónde poder repartir. Más vale que los organizadores del Comité del Paro hagan unas cuenticas, vean estos números y saquen sus propias conclusiones. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Volvemos con la noticia del momento. La Conmebol le dice a Colombia, no señores, y nos quitan la sede. Nos acaban de quitar la sede para la Copa América. Colombia había solicitado el aplazamiento argumentando cuestiones sanitarias, algo que había argumentado también la Argentina, pero en el fondo era la cuestión social, los paros, los bloqueos que tienen tan afectado al país. Pues la Conmebol respondió y dice, no hay tiempo en el calendario, lo lamentamos mucho, la Copa América ya no se juega en Colombia. Hemos perdido la sede. Alex Gómez, ¿se sabe si en Palacio el ministro de Deporte, del quien se dijo muy temprano que iba a renunciar, después dijo que no y ahora no sabemos porque se le acabó de caer la copa? ¿Qué han dicho? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Qué ha dicho el presidente? Giovanni, pues nosotros hemos permanecido aquí muy cerca del Palacio. Hace poco preguntamos con fuentes de la Casa de Nariño, fuentes cercanas al presidente Iván Duque, pero nos dicen que por el momento no van a responder y no se van a pronunciar ante esta negación que acaba de hacer la Conmebol a la solicitud que previamente había hecho el ministro Ernesto Lucena de aplazar por razones sanitarias la Copa América para el mes de noviembre de este año. Incluso la mayoría de los funcionarios de la Casa de Nariño, especialmente los del área de comunicaciones, pues ya se habían ido después de que el ministro Ernesto Lucena había hiciera el anuncio que conocimos nosotros en horas de la tarde. Pues en estos momentos no hay respuesta todavía de la Casa de Nariño y por el momento desde cercanías al presidente Iván Duque nos informan que no se van a referir a este tema. Esa información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Bueno, había algunas personas que decían la Copa no se puede hacer en Colombia y no se puede hacer en Colombia, no solo por la situación de salud pública, sino por la situación de orden público. Y esas personas en este momento pueden estar quizás diciendo, finalmente no se hizo. Al otro lado de la balanza, había personas que decían,
El que le quiten la sede de la Copa América a Colombia, esencialmente lo que significa es que el país queda estigmatizado como un país en el que no se pueden hacer eventos internacionales por la crisis de seguridad. Y además de eso, ¿cuándo volveremos a tener la posibilidad de hacer un torneo de este estilo y tener la posibilidad de volver a estos campeonatos internacionales? Finalmente, la gente que estaba esperando que hubiera aquí un dinamismo económico adicional, acuérdense ustedes que las inversiones ascienden a más de 12.000 millones de pesos y que se esperaba que esto generara empleo, generara actividad, pues bien, eso también se queda totalmente desinflado. Y esto se podría denominar como una tragedia en 3 actos. El primer acto, durante el día de hoy, desde la Conmebol venían rumores cada vez más fuertes que afirmaban Conmebol le va a quitar la sede a Colombia, Conmebol le va a quitar la sede a Colombia. Inmediatamente viene el segundo acto. Esos llamados de Conmebol, entre otras cosas, eran argumentando cuestiones de seguridad. Segundo acto, reunión en Palacio, presidente de la República, vicepresidenta y ahora canciller, ministro de Salud y el ministro de Deporte Ernesto Lucena, salen de esa reunión con una jugada que pocos se esperaban, y es decir, no, aquí no vamos a argumentar nada de seguridad, vamos a pedir aplazamiento para final del año por cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener aforos del 50% en los estadios y con esta situación de salud no se pueden tener esos aforos, entonces estamos pidiendo que nos dejen que baje un poquito la curva de la pandemia para llegar al final del año. Y ojo que esa argumentación tenía sus bemoles, porque Colombia ya había aceptado hacer la Copa con aforos muy inferiores al 50% como para sacar ahora esa carta, pero además de eso, porque las últimas 2 semanas vimos los estragos en partidos de la Libertadores y de la Copa Sudamericana, algunos de los cuales se fueron de Colombia y los que se hicieron en Colombia se hicieron en condiciones de seguridad bastante cuestionables. Y viene el tercer acto, que es ese lanzamiento de esa carta de Colombia diciendo aplazamiento, sin hablar ni siquiera con Argentina, sino solamente por el lado de Colombia, y en cuestión de horas, en menos de 4 horas, respuesta de la Conmebol, respuesta escueta, casi que displicente, diciendo esto no se puede aplazar, hay una serie de compromisos, y como le dicen a uno cuando no le dan el puesto que uno estaba esperando, habrá otras oportunidades, estamos llamándote, más o menos es lo que responde la Conmebol. Lamentablemente, así termina la situación de la Copa América en Colombia, esa posibilidad, y ahí están los dos bandos, los que dicen, finalmente nos sacamos de encima el potencial de un gran problema de orden público, y los que dicen, se nos fue una posibilidad de recuperar un poco la normalidad en este país y de recuperar un poco de actividad económica para los sectores que estaban involucrados. Yo estoy en el segundo bando, Carlos. A mí sí me duele mucho que la Copa América no se haga en Colombia, porque lo que dice Mauricio es lo que piensa mucha gente también. Eso que dice en el comunicado, el segundo punto, la Conmebol, quiero que producción en este momento punche ese comunicado para que lo podamos releer nuevamente a las personas de Colombia que vean cómo es el comunicado. Lo que el segundo punto, sobre todo, Giovanni. El segundo punto, ojalá pudiéramos ponchar el comunicado completo. Dice, el segundo punto, la Conmebol agradece el entusiasmo, ahí está el comunicado completo, por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre. El segundo, la Conmebol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque, y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro, esto sí no se lo cree nadie, es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y suramericano. Seguramente no. Y el tercero, la Conmebol asegura la realización de la Conmebol Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia. Esto es una gran derrota, Carlos. Difícilmente a Colombia le van a volver a dar un torneo internacional de alta alcurnia como la Copa América. De pronto torneos menores sí, pero como la Copa América muy difícil, porque por segunda vez, y esta vez sí que fallamos, la Copa América anterior que se hizo en Colombia, vinieron todas las suplencias, esa es la verdad. Muy pocos titulares vinieron. Argentina, de hecho, ni siquiera vino, no se apareció por acá. Bueno, la volvimos a perder. Esta sí fue con toda, no vino ninguno. Se canceló, ya no hay en Colombia. Qué tristeza, la verdad. Pierde mucho el deporte. Pero hay otros que dicen hubiese sido peor, porque de pronto un bloqueo, más desmanes, marchas, quién sabe.
Opiniones hay para todos. Yo creo, Giovanni, en eso sí que yo creo que no se puede alegrar uno de que al final nos hayan quitado la Copa América, porque es que hace un mes todo el mundo estábamos emocionados, por lo menos con esta realización. Ha cambiado mucho, eso hay que decirlo, toda la situación en un mes aquí en Colombia. Ha crecido mucho también, y eso es evidente, toda la situación de la pandemia con el coronavirus. Y evidentemente tenemos una situación de protesta social que ha trastocado todo. Si vemos hace unas semanas nada más, Argentina era la primera que estaba queriendo quitarse incluso la organización de la Copa América, y el escenario que teníamos hace nada más unas semanas era que Colombia podía asumir incluso toda la Copa América. Claro es que hace un mes no teníamos todavía estas protestas del paro, toda esta situación social y esta explosión que ha habido, que ha hecho que evidentemente todo se derive a que nos quiten la Copa América. Lo que podemos decir, y eso es una garantía que teníamos desde la mañana, la información nos llegó a Marca Claro desde bien pronto la mañana, y la Conmebol lo tenía muy tomada esa decisión. Colombia no estaba para organizar la Copa América, era lo que veían sobre todo desde la Conmebol. Incluso también había rotado una carta con un informe negativo entre todas las federaciones que estaban pidiendo evidentemente que no se cambiara. Las noticias en las últimas semanas tampoco han sido positivas en este sentido. El final de la Liga está todavía en veremos, de hecho no se sabe al final dónde se va a hacer este partido de Cali contra Tolima, que todavía queda pendiente, se supone que es el sábado, pero con toda esta situación estamos esperando. Se habla de sedes como la de Ecuador, se habla de sedes también como la de Miami. Incluso ahora también en el día de hoy ha circulado la información de que el partido entre Argentina y Colombia, que se debe disputar aquí en Barranquilla apenas unos días antes de que se iniciara esta Copa América, pues puede trasladarse y que nos quedemos los dos partidos de la eliminatoria en Lima, tanto el de Perú como este segundo partido contra Argentina. Pero eso es una vergüenza, Carlos, la verdad, que ni siquiera podamos hacer partidos de eliminatoria de la Selección Colombia, ni siquiera un partido, es que ni siquiera somos capaces. Creo que francamente... Ni siquiera somos capaces de hacer un partido de la Liga Colombiana, Carlos, es una soberana vergüenza lo que está pasando. Creo francamente una gran en este oportunidad sentido, la que se pierde, Carlos, sinceramente. Giovanni, que los partidos que se jugaron en la Libertadores la semana pasada y que tuvieron todo este eco, sobre todo internacional, por todos los estruendos que se oían en el minuto de silencio y ese supuesto boicot que se hizo a estos partidos, pues al final ha calado muy hondo, y ese mensaje llegó a todo el mundo del fútbol y sobre todo a la Conmebol, que ahí vio una prueba de que si aquí se hacía finalmente la Copa América, podría ser una Copa América en riesgo con el tema político, con el tema social, y en ese sentido no se la han querido jugar. Yo creo que eso ha sido francamente clave en que se tome esta decisión, esos momentos que vimos con esos partidos, tanto como el de América, también como el de Nacional, y evidentemente pues al final todo se nos ha venido en nuestra contra. La Conmebol, como decimos, desde bien pronto en la mañana recibimos esa notificación en Marca Claro y la confirmamos que no se iba a hacer aquí finalmente la sede. Colombia ha intentado, y el gobierno sobre todo ha intentado, por lo menos ese aplazamiento que, ojo, hay que decirlo, a todos nos parece lógico que se pudiera trasladar a otro año o a otro momento donde la situación fuera más idónea para hacer esta Copa América. Pero la Conmebol también ha sido ahí muy franco. No hay espacio en el calendario, es que vivimos una época en el fútbol muy difícil donde cualquier partido no se encuentra el hueco. Perdón, le interrumpo, Carlitos. Esa excusa es difícil de creer, porque de pronto se podía hacer en diciembre. Lo que pasa es que hacer la Copa América en Colombia no es seguro. Es así de simple. Me están diciendo, muy buenas fuentes, que ni siquiera Messi iba a venir, que de pronto Neymar tampoco venía, que de pronto los brasileros se bajaban de venir a la Copa América. Es decir, ahí está la otra cara. Una Copa América otra vez con suplencias, pues no vale la pena. Evidentemente, y te digo también una cosa, es que, y en eso sí que es una realidad, tanto la FIFA como la UEFA, como aquí la Conmebol, están teniendo complicaciones de toda parte, y eso sí que es verdad por el calendario, ¿eh? El tema de la eliminatoria nos ha pasado factura, y de hecho no están viendo a ver por dónde van a organizar. Se habla de septiembre, que se van a jugar esos partidos de la quinta y la sexta fecha, pero es que todavía es una incógnita, porque además los equipos de Europa, que es donde tenemos todo el grosso del equipo básicamente y de la plantilla de la selección, casi todos están en Europa, pues los equipos de Europa no están dispuestos a dejar a sus jugadores, sobre todo antes de que se ponga todo este tema de la vacuna, que todo marche adelante. En definitiva, yo creo que son tantas las complicaciones que al final la Conmebol dijo, mira, nos ahorramos un problema, hacemos esto, y como también les hemos avanzado, y ya incluso les notificamos esta mañana en Marca Claro, ya lo apuntamos con ese tema de que se iba a hacer la Copa América y que se le iba a quitar a Colombia. Lo que también nos notificaron ahí, y no sabemos, que esperemos que sí se cumpla también, seguramente, y eso lo tienen que notificar en los próximos días, Argentina sería quien asuma toda esta Copa. Una Argentina que, como tú bien dices, Jova, y lógicamente con casos de coronavirus peor que aquí. Están en pandemia, Carlos. ¿Será que Argentina será igual de coherente? Hace 15 días no querían hacer la Copa en Argentina. Hoy hay una cuarentena total, creo que de 9 días. 9 días que yo también ahora lo interpreto por ahí. Creo que la han adelantado incluso para decir, pongámosla antes de la Copa América para poder hacerla. Para poder hacerla, bueno, y seguramente se van a quedar con toda la Copa América. Pero vamos a ver qué dice la DIMAYOR, vamos a ver qué dice la DIMAYOR sobre la participación de la federación.
de fútbol, a ver si va a participar o no va a participar en esa Copa América y qué viene para el fútbol profesional colombiano. Yo, Carlos, ese segundo punto, y es mi opinión personal, creo que Colombia no es apta para hacer torneos internacionales de alta alcurnia. No por ahora, no por ahora. Falta ver si esto también los señores del paro dicen que es un triunfo. Pues veremos a ver cómo finalmente se solventa esto. Lo que está claro es lo que tú dices, no es un buen precedente, no teníamos ya buenos precedentes y esto ya un peor, a saber cuándo nos vamos a tener otra oportunidad para organizar un gran torneo internacional. Era esta, la hemos perdido y veremos cuándo es la siguiente oportunidad. Bueno, se ha perdido esta oportunidad, unos dicen que qué bueno que se haya perdido porque habría sido un ridículo, porque nadie viene, porque tienen miedo por las protestas y los bloqueos, otros piensan lo contrario, qué bueno hubiese sido haber hecho esa copa y mostrar otra cara del país. Al final no se pudo, Carlitos, usted tenía la chiva, en Marca Claro desde muy temprano dijeron que no iba a haber Copa Panamérica y así fue. Oiga, le quiero preguntar otra cosa, Carlos, ¿y el ministro qué? ¿Se va o no se va? Porque ustedes también estaban sugiriendo que de pronto, ustedes los deportivos me refiero, que de pronto se iba el ministro Lucena. Salió hace una hora y nos dice en la entrevista que estuvo Alex Gómez que no ha renunciado y que no piensa renunciar, pero ya sin Copa América, pues... Pues Jova, te voy a ser igual de franco en esta situación. La noticia era real y esta mañana la noticia que ha circulado de que ha presentado, no sabemos eso sí, si ha sido tanto uno que ha presentado la renuncia o que se la ha pedido el presidente, por lo que yo tengo entendido es la primera de que él mismo es el que habría presentado la renuncia. Ojo, la versión que a mí me han dado en este sentido es porque está viendo ya que va a haber cambios de cara al año que viene, como todos ustedes bien saben, pues hay un cambio de gobierno, 6 meses antes se cierran los presupuestos, se bloquea todo y antes de que llegue esta situación, Lucena quería salir y antes evidentemente de que haya todos estos cambios, Lucena quería ver ya su nuevo puesto, su nueva situación o un nuevo futuro. Pero evidentemente hay por ahí también una razón de peso porque era uno de los grandes defensores de la Copa América. Él la había peleado, la había logrado y finalmente el haberla perdido pues seguramente es un duro golpe. Hoy, como decimos, él mismo ha salido desmintiendo todas estas noticias, pero les puedo asegurar que eso era real, que en el Ministerio hoy estaban incluso preparando notificaciones para el cambio, que estaban recogiendo incluso todos los hechos buenos que ha hecho, así que real era que por lo menos hoy estaba esa situación. Finalmente él pues ha desmentido todo y todos los rumores, pero lo que ha desmentido básicamente es que él no quiere renunciar por el momento. Veremos hasta cuándo y si hay un cambio de decisión también en esa situación. Ay, Carlos, qué día, ¿no? Qué día con esto de la Copa tenso. América. Hay Copa América, pero no en Colombia. Pero vamos a ver qué pasa con esta novela que se ha convertido la Copa América en nuestro país. Más adelante volvemos, Carlito, para hablar de lo de Santa Fe. Se nos pasó el tiempo y no hablamos de lo de Santa Fe. Seguimos. Hablamos de los nuevos cambios en el gabinete del presidente Iván Duque. Antes, la pregunta del día, si les parece. Queremos conocer también sus opiniones, se suma, se vale todo lo que está pasando. Numeral, las consecuencias de todos estos días de bloqueos, de paros, de marcha. ¿Cuáles son? Bueno, ahí en el comité del paro dicen que ellos tumbaron la tributaria, que tumbaron la de salud, que tumbaron al ministro. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son las consecuencias de esto que está viviendo Colombia? Vamos ahora sí con los cambios en el gabinete del presidente de la República. Hoy fue designada la abogada de la Universidad del Rosario, María Jimena Lombana, como nueva ministra de Industria y Comercio. Una ministra muy cercana a Germán Vargas Lleras, que en este momento cuenta ya con 3 ministros en el gabinete del presidente Duque. La MINTIC, el ministro de Salud y ahora la ministra de Comercio. La abogada María Jimena Lombana Villalba fue designada por el presidente Iván Duque como nueva ministra de Comercio Exterior. La funcionaria tiene una amplia experiencia en sectores de comercio, política exterior y en la academia. Fue ministra plenipotenciaria en las embajadas de España y Francia y ocupó el cargo de secretaria del Banco de Comercio Exterior Bancoldes, la entidad de desarrollo para el crecimiento empresarial. La nueva ministra es abogada de la Universidad del Rosario de Bogotá. Tiene maestría en Derecho de Negocios Internacionales de American University Washington College of Law y otra en Derecho Comercial de la Universidad de París II. Lombana Villalba fue secretaria encargada de negocios de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas en Viena, secretaria e investigadora del Departamento Legal de la Organización de Estados Americanos, OEA. Igualmente fue miembro del Centro para la Cuarta Revolución Industrial del Foro Económico Mundial, con sede en San Francisco, Estados Unidos. La nueva ministra reemplaza en su cargo a José Manuel Restrepo, quien pasó al Ministerio de Hacienda. Antes de su nombramiento se rumoraba que a esa cartera llegaría el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien fue uno de los autores de la polémica reforma tributaria.
En este noticiero hemos dicho que el gobierno está jugando sus fichas de cara al paro y cómo resolver esta situación en 3 tableros distintos. Uno es el tablero político, otro es el tablero de la negociación directamente con el Comité del Paro cuando se arranque esa negociación, y el otro es el de tratar de controlar los problemas de orden público, incluidos los bloqueos que están tipificados en el Código Penal, y aparte de eso los actos vandálicos. 3 tableros distintos: orden público, negociación y este primero que mencioné del capital político. Un gobierno debilitado políticamente, con una cantidad de antiguos aliados, tirándole piedras, tirándole naranjas podridas, etcétera, etcétera, no logra hacer absolutamente nada. Por lo tanto, este remesón ministerial que va paso a paso, lo que está buscando es conformar una nueva base de respaldo político. Y ustedes han visto el remesón en qué va por el momento. La salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hace ya varios días, reemplazado en un enroque interno, hasta allí no hay recomposición de fuerzas, por el nuevo ministro José Manuel Restrepo. En segundo lugar, el ministro José Manuel Restrepo sale de la cartera, por eso se trata de un enroque, de Comercio e Industria, y ahora, como ustedes veían en la nota, entra Jimena Lombana, de Cambio Radical. Habrá gente que dice, no pertenece, es una técnica, etcétera, etcétera. Es muy cercana a Cambio Radical, digamos que tiene puesta la camiseta de Cambio Radical. Y el tercer cambio que se ha dado es el que tiene que ver con la salida de Claudia Blum, que fue reemplazada, como lo hemos reseñado en este noticiero en las últimas emisiones, por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pero ojo que más allá de los nombres que se van moviendo y los que quizás se vayan a mover en adelante, empieza uno a hacer cuentas. Germán Vargas Lleras, crítico del gobierno en las últimas semanas, acérrimo por completo. Antes, en algunos proyectos a lo largo de este cuatrenio, fue compañero o acompañó al gobierno en distintos otros proyectos, pero en los últimos par de meses o 3 meses, un crítico acérrimo. Y ahora Germán Vargas Lleras, con la entrada de Jimena Lombana al Ministerio de Comercio e Industria y Turismo, tiene 3 carteras: la cartera de salud que ya tenía, la cartera de la Mintic que ya la tenía, y ahora este Ministerio de Industria y Comercio. Por un lado, Germán Vargas Lleras, con quien ya había hablado el presidente Iván Duque en las últimas semanas. Segundo caso, Partido Conservador, Andrés Pastrana, el expresidente Andrés Pastrana. Felicitó en un tuit muy florido y muy lleno de adjetivos elogiosos a la nueva canciller Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, que está en ambas carteras en este momento, con lo cual parecería, después de una conversación también del presidente Iván Duque con Andrés Pastrana, que el expresidente Andrés Pastrana se siente representado en el gabinete, en el caso de la canciller Marta Lucía Ramírez. Y queda el caso del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo. Hemos dicho en este noticiero, hemos reseñado las reuniones del fin de semana pasado, en concreto del sábado, entre el presidente Iván Duque y el expresidente César Gaviria, que dieron lugar a que el expresidente Gaviria dijera, bueno, vamos a respaldar una reforma tributaria, el gobierno es responsable de cómo la diseña, nosotros no nos vamos a atravesar en el camino, fue la expresión que usó, para sacar una nueva reforma tributaria, pero eso sí, tenemos críticas en esto y aquello y aquello. Por ahora no se sabe cuál es la figura del Partido Liberal que va a entrar al gabinete o que va a entrar a alguna dignidad. Puede ser una embajada, puede ser un cargo importante en el exterior, de alguna persona cercana al expresidente César Gaviria o una persona importante dentro del Partido Liberal. El hecho es que ya teniendo a su propio partido, el Centro Democrático, suponemos que ya lo tiene otra vez, teniendo al Partido Centro Democrático, los partidos cristianos, el Partido Conservador, con esta nueva representación de Marta Lucía Ramírez, Cambio Radical y el Partido Liberal, no solamente el gobierno empieza a cuajar sus mayorías para poder pasar la nueva reforma tributaria, sino que se solidifica de cara a las negociaciones con el Comité del Paro. Ya no es todo el mundo tirándole tomates podridos, sino que empieza a tener una mayor base política. La gran pregunta es, ¿esa base política va a ser suficiente para sacar adelante al país en medio de esta crisis? Y la segunda gran pregunta, ¿cómo se van a presentar en las próximas elecciones los candidatos del Partido Liberal y de Cambio Radical, que tratan de diferenciarse del gobierno para ganar votos, pero a la vez hacen alianzas con el gobierno para estar en el gabinete y ayudarle a pasar los proyectos en este momento? Amanecerá y veremos. El mundo se detuvo, muchos negocios cerraron, pero las puertas del campo y del Banco Agrario siempre estuvieron abiertas, porque estamos comprometidos con la reactivación económica.
Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 3 billones de pesos a pequeños y medianos productores, impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas, porque el Banco Agrario le cumple a Colombia. La mesa directiva del Senado de la República acaba de citar, y esta es una noticia importante, para el próximo lunes 24 de mayo al ministro de Defensa, Diego Molano, a un debate de moción de censura. El funcionario deberá responder ante esa corporación por los presuntos abusos policiales durante las recientes protestas. Y decimos presuntos porque hay un proceso judicial y hasta tanto no se falle, pues no se puede afirmar como tal. Molano también está citado a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes, Cámara Alta y Cámara Baja. La de la Cámara de Representantes será para el próximo 25 de mayo. Y adicionalmente, el Comité de Paro hoy pidió la cabeza del ministro de la Defensa. Dijo que no instalaban la mesa de negociación si no había una censura o se pedía por lo menos la renuncia del ministro de la Defensa. No son fáciles las cosas a esta hora en nuestro país. Seguimos. Colombia atraviesa por el momento más difícil en materia de salud, también por cuenta de este tercer pico sobre pico, como consecuencia de las marchas. Las camas de cuidado intensivo están al tope y aún se desconoce por cuánto tiempo se va a prolongar este nuevo pico sobre pico. Bogotá está al límite. Solo nos quedan 102 camas. Somos una ciudad de 9 millones de habitantes. Solo hay 102 camas de UCI disponibles para pacientes COVID. El COVID-19 sigue haciendo de las suyas. Las unidades de cuidado intensivo están más congestionadas que nunca. Del total de 13.002 camas habilitadas en el país, solo quedan 1.997 disponibles. Y las marchas de las últimas 3 semanas estarían influyendo en ese panorama. Estamos en los puntos más altos de unidades de cuidado intensivo de toda la historia del país y de toda la historia de la pandemia. Tenemos la garantía para el oxígeno de las camas que están funcionando actualmente, pero pues si esa garantía de provisión se ve afectada por bloqueos o limitaciones que impiden que llegue a su resultado final, pues vamos a tener dificultades como las que ya hemos vivido. Estas aglomeraciones y la falta de protocolos han empezado a pasar una cara factura al punto de llevar a registrar el máximo de muertes con 530 y que estas se mantengan en promedio por encima de 400 en cada reporte. A ver, el efecto de las interacciones que tuvieron dentro del 28 de abril ya lo vimos, se generó y se pensó a generar 12 días después, que es cuando las personas en promedio empiezan a ingresar, y parte del efecto que vimos la semana pasada probablemente estuvo influenciado por esas mayores interacciones que se generaron en esos periodos. En Bogotá el panorama no es distinto, pues la ocupación de camas de cuidado intensivo para atender pacientes COVID se ubica en el 95,3%. Es decir, que del total de 2.170 camas para estos pacientes, solo quedan disponibles 102. El COVID no ceda. Seguimos con unos niveles de ocupación muy altos, estamos en el 95%. Ayer, en el turno de 24 horas del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se solicitaron 244 camas de UCI COVID. Nunca en la historia de Bogotá, en 24 horas, habíamos tenido una demanda tan alta de UCIs COVID. El distrito coincide con el ministerio en que las aglomeraciones por las marchas empiezan a pasar la cuenta. Esto coincide el día de ayer con los 19, 20 días que debieron pasar entre el momento de contagio de las personas que ayer tuvieron la necesidad de cuidados intensivos, que es más o menos la historia natural de la enfermedad. Recordemos que pasó hace 19, 20 días. Por lo menos cronológicamente hay una correlación clara entre las fechas en que tuvimos las mayores protestas y las solicitudes más altas de UCI. El llamado que hacen a los colombianos es a no descuidar las medidas en lo que sigue de este largo pico y hacen un llamado a los manifestantes para que se permita el paso de misiones médicas y el transporte de insumos médicos. Mucha atención, que la Unión Europea y sus miembros acaban de aprobar el pasaporte COVID para tratar de salvar la temporada de verano que se aproxima, que arranca en un mes. Este certificado COVID va a entrar en vigor el 1 de julio. El certificado digital reflejará cuántas dosis y cómo han sido administradas al viajero. Esto para evitar las cuarentenas. Entonces Europa ya tiene su pasaporte COVID. Muestra tu emprendimiento al mundo y demuestra que puedes todo. Adquiere planes móviles con Webex, Teams y ahora Zoom sin límite de consumo.
Llama ahora al numeral 400. Claro Empresas. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $65 con 11 centavos el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1 con 50 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 0,87% a 1.254 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.721 pesos con 57 centavos. El euro se negocia en 4.547 pesos con 3 centavos. Las cifras son las pérdidas por 346.175 millones de pesos que ha tenido el sector ganadero por los bloqueos. Más del 90% se consideran pequeños. Bueno, y vamos con las opiniones de nuestros televidentes en este otro, nuevamente, día muy intenso en Colombia. Numeral, las consecuencias son. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes. Luciano Escobar dice, a propósito del numeral, las consecuencias son fatales: desempleo, se aleja la inversión, aumenta el costo de vida y al reinar el caos, la delincuencia pasa a reinar. Vamos con otro. Mari Montoya dice, numeral, las consecuencias son universidad gratis, no reforma tributaria, no reforma a la salud, renuncia de funcionarios corruptos, negociaciones con la minga y más. Vamos con otro. Eliodoro Toro dice, en respuesta a numeral, las consecuencias del paro es que los empresarios y la gente productiva de este país no resista más, se marche a otro país viable económicamente y terminemos con los estantes vacíos en las tiendas como en Venezuela, es lo que dice nuestro televidente. Y les anticipo que para mañana vamos a tener un hashtag que ya lo hemos puesto en nuestras redes sociales y tiene que ver con la Copa América, y ya entenderán ustedes, hay muchas opiniones. Es con el numeral, perder Copa América es, numeral, perder Copa América es. Si quiere opinar desde ya, buenísimo. Mañana en nuestra primera emisión desde las 6 de la mañana vamos a leer muchas respuestas. Es la noticia del día, nos quitaron la Copa América, ¿qué se puede hacer? Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, nuestra primera emisión, a las 12:30 y luego a las 7 de la noche. Tratemos de dormir y descansar esta noche. Chao, chao.